Contratación pública, episodio 207. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que asesora y forma a empresas para vender a la administración. 12 de abril de 2024, episodio número 207. Episodio en el que te voy a hablar sobre tener problemas o portarse mal, o lo que es lo mismo, los incumplimientos de contrato. Pero antes, te cuento que esta semana he estado haciendo un taller para empezar a vender, sobre empezar a vender a la administración. Un taller que ha organizado la Cámara de Comercio de Valladolid. En el taller hemos aprendido a hacer un estudio de mercado rápido y barato, que sirva para evaluar la conveniencia de seguir dando pasos para vender a la administración. También hemos conocido los requisitos de aptitud para contratar con la administración y qué hay que hacer para acreditarlos, o mejor dicho, lo que hay que cumplir para vender a la administración y cómo se demuestra. Y por último, hemos tratado los prejuicios o preocupaciones cuando te planteas contratar con la administración, los enchufes, la complejidad y el cuándo se cobra aquí. Nos han bastado 3 horas y seguro que una de las consecuencias del taller es que hay alguien más escuchando este podcast, así que bienvenidos. Y ahora sí, vamos con el tema del episodio. Nadie inicia un contrato con la intención de no cumplirlo, o al menos muy pocos lo hacen. Sin embargo, lo que realmente importa es entender qué ocurre cuando las cosas no se desarrollan según lo previsto. Porque sí, fallar en cumplir completamente con tus compromisos puede suceder y efectivamente trae complicaciones. Por eso es importante conocer cuáles son los límites y las consecuencias de no cumplir adecuadamente con un contrato. En esta segunda entrega de esta serie dedicada a los incumplimientos, te voy a hablar del papel que juegan los pliegos de la licitación en todo esto y de las estrategias o buenas prácticas para gestionar los riesgos y mitigar los efectos de un incumplimiento. En el anterior episodio de esta serie de 2 episodios dedicados al incumplimiento, empezaba diciendo que es importante comprender las expectativas que el órgano de contratación tiene sobre el contratista. La ley de contratos del sector público es clara en este sentido. La obligación del contratista es llevar a cabo las tareas especificadas en el contrato tal y como se detalla en el contrato mismo, tal y como fue establecido en los pliegos de la licitación y tal y como te comprometiste en la propuesta que hiciste en tu oferta. Todo esto implica que el contratista acepta los plazos, acepta cumplir con las especificaciones técnicas, asegurar la calidad prometida y atender cualquier otro criterio que figure en estos documentos de referencia. No hay margen para la improvisación y muy poco o ninguno para la interpretación. Tampoco hay margen para la flexibilidad por 3 motivos fundamentales. Primero, porque los requisitos a cumplir son conocidos de antemano al hacer la oferta. Segundo, porque el órgano de contratación no puede andar modificando el alcance o las condiciones una vez establecido el contrato. Los contratos a priori no se hacen para ser modificados, se hacen para ser cumplidos. Y tercero, por el principio de no discriminación e igualdad de trato hacia todos los que presentaron ofertas. No sería justo ni permisible alterar las bases del contrato después de la adjudicación. Esto comprometería gravemente la integridad del proceso. A partir de aquí, la Ley de Contratos del sector público dedica varios artículos al incumplimiento y sus consecuencias, aunque la primera referencia son los artículos 192, dedicado a las situaciones en las que el contratista no cumple con sus obligaciones o no cumple con lo previsto en el contrato, 193, exclusivamente dedicado al incumplimiento por excelencia, los retrasos, y el artículo 194, que regula la imposición de penalidades, y también las condiciones en las que se tiene que dar una eventual reclamación por daños y perjuicios cuando hay males mayores. La ley nos da una referencia a un marco de trabajo
tanto a la administración como a los contratistas. Señala las situaciones punibles, esas que cruzan las líneas rojas, y también establece la forma en la que la administración puede disponer los medios para protegerse de los incumplimientos. Distinguimos tres grandes familias de incumplimientos. El incumplimiento total, la situación más extrema, que puede equivaler a no ejecutar la obra, dejar de suministrar el producto acordado o no prestar el servicio contratado, que desencadena consecuencias graves, lógicamente. El cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial, la amplia escala de grises, tanto en su variedad como en sus consecuencias. Puede ser no cumplir con las especificaciones técnicas o los estándares de calidad, aunque también con condiciones contractuales de otra índole, que pueden requerir correcciones o desencadenar consecuencias menos graves, aunque no por ello menos perjudiciales. Y, por supuesto, el retraso en la ejecución, algo común cuando se trata de obras, aunque también puede pasar cuando se trata de suministros o servicios. Algo que, si no se gestiona bien, lo normal es que acabe costando dinero. Tres grandes familias de incumplimientos que tendrán sus consecuencias. En este caso, 4 familias de consecuencias. La resolución del contrato, que te echen. La consecuencia más grave, la que nadie quiere, la que puedes esperar de la administración cuando no hay más remedio. Las penalizaciones económicas, cuenta con ellas, dan donde más duele, en el bolsillo. Lo único bueno que tienen es que el perjuicio se puede medir con facilidad. La imposición de una prohibición de contratar, algo improbable, aunque posible. No duran mucho y suelen tener efectos limitados, aunque oye, si le hemos tocado mucho las narices al órgano de contratación, es posible que se empeñe en promoverla. Y por último, el daño reputacional, con un impacto y gravedad difíciles de medir, algo que no cierra puertas, pero que tampoco pone las cosas fáciles para abrirlas o para trabajar normalmente. Nuestra fama nos precede. En fin, la ley marca. Establece el marco, señala las líneas generales en las que la administración se va a mover, aunque lo que realmente manda son los pliegos. Y en cada caso al que nos enfrentemos es lo que tendremos que atender y leer con atención. Los pliegos de la licitación son la referencia durante la fase de adjudicación y también durante la fase de ejecución del contrato, que es cuando se pueden dar los incumplimientos y cuando se aplican las penalizaciones. Por eso es importante analizar con detalle los pliegos, para comprender tanto las expectativas del órgano de contratación como las obligaciones que recaen en nosotros, los contratistas. Y no solo por eso, también para conocer las consecuencias que tiene no cumplir o mal cumplir un contrato. Y para ello, en primer lugar, debemos tener en cuenta que tanto los pliegos como el contenido de la oferta son la referencia, la vara de medir un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso del contrato. Ante una circunstancia anómala, que mosquee o que pueda dar lugar a problemas, el primer lugar al que el funcionario va a acudir es a los pliegos. Cualquiera de ellos, el de cláusulas administrativas o el de prescripciones técnicas, o los dos. Por eso, siendo prudentes y de entrada, debemos considerar que lo que se aparte de lo previsto en los pliegos tiene todos los números para ser considerado incumplimiento o cumplimiento defectuoso. Por ejemplo, en un contrato de suministro de vestuario laboral, ¿vale? Vestuario laboral para los empleados de las brigadas municipales de un ayuntamiento. Bueno, pues pongamos que surge un contratiempo. Al recibir los pantalones, el funcionario encargado de la recepción nota ahí una discrepancia y notable. Los pantalones no tienen bandas reflectantes. Hombre, un detalle que no es menor, ¿vale? Porque el vestuario que hasta ahora se viene utilizando por las brigadas incluye 2 bandas reflectantes ahí en la parte de la pantorrilla. Algo que además se considera necesario para la visibilidad y seguridad del personal en condiciones de poca luz. Bueno, ante esta situación, pues lo primero que va a hacer el ayuntamiento es consultar el pliego de prescripciones técnicas del contrato. Este documento es fundamental. Ahí es donde se detallan las especificaciones que debe cumplir el vestuario en cuestión.
y será en el pliego donde se podrá confirmar si los pantalones debían incluir esas bandas reflectantes. Claro. Mira, si el pliego especifica que los pantalones o el vestuario en general deben llevar bandas reflectantes, pues entonces la entrega de los pantalones sin esas características supondrá un incumplimiento del contrato. Por otro lado, si al revisar el pliego, pues observan que no se dice nada en ningún momento sobre la necesidad de incluir bandas reflectantes en los pantalones, entonces el suministro se considerará que está conforme a lo previsto en el pliego y entonces conforme también a lo previsto en el contrato. Y en este caso no existiría incumplimiento ni entrega defectuosa por parte del contratista. ¿Se entiende, verdad? Vale. Sigamos con el mismo ejemplo. Vamos a suponer ahora que en el pliego de prescripciones técnicas no se incluye ninguna especificación sobre que el vestuario, en este caso los pantalones, deban incluir bandas reflectantes. Sin embargo, en los criterios de adjudicación sí se previó como mejora la inclusión de elementos reflectantes en el vestuario a suministrar. Pues en este caso el ayuntamiento tendrá que comprobar la coherencia del material recibido con lo previsto en el pliego y lo ofertado por el contratista. Si se comprueba que el contratista no ofreció la mejora de las bandas reflectantes en su propuesta, entonces no existe ningún incumplimiento. El vestuario entregado estaría en completa conformidad con lo acordado en el contrato, al menos respecto de las bandas reflectantes, claro. Lo que significaría que el suministro, se ha hecho correctamente, según los términos establecidos en el contrato y en la oferta. La oferta forma parte del contrato. Aunque, si el contratista sí incluyó en su oferta esas bandas reflectantes como una mejora y luego entregó los pantalones sin las bandas, estaríamos ante un claro incumplimiento del contrato. Y ahí empezaría el problema. Por otro lado, también puede pasar, supongo que esto se entiende, ¿verdad? Pues bueno, por otro lado, continúo, puede darse la circunstancia de que un aspecto regulado en los pliegos dé lugar a distintas interpretaciones. Anda que. Y todo esto, fundamentalmente debido a una imprecisión en la redacción, alguna ambigüedad o a que hayan surgido nuevas circunstancias que den lugar a una relectura desde otra perspectiva. A este respecto, y sin profundizar en ello, hay que tener en cuenta que los órganos de contratación tienen la facultad de interpretar los pliegos, especialmente cuando surgen controversias o imprecisiones. Una capacidad que, de entrada, zanja cualquier duda que pueda surgir durante la ejecución del contrato en cuanto a la aplicación o el alcance de los términos y requisitos que se hayan especificado, que se hayan establecido en los pliegos. Cuidado. Es cierto que el órgano de contratación debe interpretar de manera objetiva y conforme al principio de buena fe o según la literalidad de los términos, entre otros. Aunque, de entrada, invocando al interés público, al interés general y también al cumplimiento de los objetivos del contrato, lo que te puedes esperar es una interpretación siempre a favor de la administración o basándose en el principio de conservación del contrato. Pero bueno, no nos liemos con esto ahora. La cuestión es que, de resultas de esta facultad de interpretación, se puede llegar a derivar un incumplimiento o malcumplimiento del contrato que acabe deparando consecuencias para nosotros, como contratistas. Y mucho cuidado con el a río revuelto ganancia de pescadores, porque aquí quien tiene la caña es la administración, no nosotros. Bien. Sigamos, porque no existe un catálogo estándar de incumplimientos. Cada pliego que examines tendrá los suyos. Aunque es cierto que la referencia para quien redacta o adapta un pliego tipo a un caso en concreto es la Ley de Contratos del Sector Público, primer episodio de esta serie. Y también la memoria, el recuerdo de dificultades y problemas enfrentados en el pasado. Por tanto, encontrarás pliegos que traen relacionados distintos incumplimientos asociados con su correspondiente penalización o penalidad y también puedes encontrar perfectamente transcripciones literales de lo que se establece en la ley, sin más, sin ninguna particularidad o aspecto distinto.
vamos a dar un repaso a algunas cláusulas o situaciones que pueden ser tenidas en cuenta expresamente en un pliego y además estar particularizadas de una manera precisa, determinada. Primera, la demora en la ejecución. Los retrasos, por ser la causa de incumplimiento más común y que atendiendo a la importancia relativa del plazo en el marco de un contrato en particular, pues su incumplimiento puede tener consecuencias más graves que las previstas en la ley. También el incumplimiento de todos o algunos aspectos de los tenidos en cuenta para adjudicar el contrato. Incumplir un criterio de adjudicación, debiera ser lo más grave y también debiera ser especialmente vigilado por los órganos de contratación. Al fin y al cabo, incumplir aquello que favoreció una adjudicación equivale a tomarle el pelo al resto de los licitadores que participaron en la licitación. Otra, incumplir obligaciones esenciales de ejecución del contrato, que por algo lo son, y que normalmente llevan aparejado un coste y que por eso su incumplimiento tiene que tener consecuencias. Si no es así, de nuevo se toma el pelo al resto de licitadores. Hablo sobre estas condiciones especiales de ejecución en el episodio 58. Y también incumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social o ambiental. Si se ponen, son para cumplirlas. Y por eso puedes encontrar que efectivamente haya una previsión para ellas en caso de incumplimiento. También hay un episodio, el 50 y tantos, o el 60 el 50 y tantos o el 60 y poco. Más que se suelen ver incumplir los compromisos de adscripción de medios. Nuevamente cuestiones que en muchos casos llevan aparejado un coste. Y también un fundamento o razón por las que deben ser dispuestos y puestos a disposición para la ejecución del contrato. Y en fin, otras muchas razones, como pueden ser incumplimientos con relación a condiciones de subcontratación, plazo de pago a subcontratistas, subrogación de trabajadores, retrasos o directamente impagos de salarios. Lo cierto es que todo dependerá tanto del mismo órgano de contratación como del contrato en cuestión. Y por ese mismo motivo es importante revisar y conocer todas las causas y consecuencias que se hayan previsto en el pliego, al menos para estar sobre aviso. Que es lo que nos lleva a hablar de buenas prácticas justamente en cuanto a la gestión del riesgo y prevención del incumplimiento. Y es que prevenir las situaciones de incumplimiento te asegura una ejecución eficiente, eficaz del contrato, sin sobrecostes ni sobresaltos. Además, te permite mantener una buena reputación. Y esta gestión empieza con la lectura de los pliegos, antes siquiera de acometer la preparación de la oferta. Y ojo, porque digo preparación, ya que si esto lo haces poco antes del momento de la presentación, será demasiado tarde. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, analizar los pliegos, hacer una lectura minuciosa, concienzuda y detallada de los pliegos y hacerlo con método, con conocimiento. En segundo lugar, solicitar aclaraciones, preguntar, hacer las consultas que se consideren necesarias o pertinentes para despejar las dudas, resolver las ambigüedades y, en definitiva, para anticipar los problemas que pueda haber y tratar de dejar las cosas claras desde el primer momento. Y en tercer lugar, hacerlo a tiempo, que también es hacerlo con tiempo suficiente para reaccionar. La gestión continúa con la adjudicación del contrato. Y aquí hay dos riesgos. Habría dos grupos principales de riesgo raíz. Si la empresa es pequeña, puede haber olvidos y un poco una gestión de andar por casa. Y si la empresa es grande, lo que suele fallar es la comunicación y la formación de las personas que tienen que ejecutar el contrato. En ambos casos hay muchas cosas que se pueden hacer, aunque las más destacables, y sin entrar en detalles, serían, primero, ser conscientes de las líneas rojas. En muchas ocasiones pasan semanas y hasta meses desde que se presenta la oferta hasta que se empieza a ejecutar el contrato. Por eso, al empezar a ejecutar, conviene revisar la documentación para conocer y reconocer todo aquello que es susceptible de generar problemas. Segundo, anticiparse. Del mismo modo que un problema bien definido es un problema medio resuelto, un problema gestionado a tiempo es un problema manejable. Y tercero, comunicarse. Mantener un diálogo franco y abierto con el responsable del contrato por parte de la administración, con quien compartimos un interés. No tener problemas.
En fin, ser proactivos, conscientes de los riesgos e incluso anticiparse a ellos previene el incumplimiento del contrato o al menos contribuye a mitigar sus efectos cuando no hay otro remedio. Además de los beneficios evidentes en el corto plazo, establecer una relación sólida y de confianza con la Administración asegura el éxito a largo plazo en todo esto de la contratación pública. Bueno, hablemos ahora de la actuación de la Administración ante el incumplimiento de un contrato. ¿Qué van a hacer? ¿Qué podemos esperar? Pues hombre, esto tiene tela. Y no tiene sentido, la verdad, no tiene sentido enredarnos en analizar el proceso administrativo en caso de incumplimiento y las formas que tienes de abordarlo y defenderte de la imposición de una penalidad e incluso la resolución de un contrato. Y no tiene sentido, porque lo más inteligente y lo más conveniente para tus intereses es anticiparte, gestionar proactivamente los problemas y tratar siempre de minorar los efectos de un incumplimiento sobrevenido o inevitable. No obstante, es importante tener en cuenta que la Administración, en este caso, o nos lo parecerá, pero bueno, en este caso será sorprendentemente diligente. Justo cuando esperas que las cosas vayan despacio, ocurrirá o te parecerá que está pasando lo contrario, que va todo muy rápido. Así, lo normal es que las penalizaciones sean impuestas directamente por el órgano de contratación y además que sean inmediatamente ejecutivas, aunque tengas un plazo para alegar. Alegaciones que a estas alturas ya te digo yo que no van a ser tenidas en cuenta. De ahí que solo una buena gestión te pueda salvar o al menos amortiguar los efectos de un incumplimiento. En resumen, hablando de incumplimientos, los pliegos de la licitación son fundamentales, tanto en la fase de adjudicación como en la de ejecución del contrato, que es cuando acontecen los incumplimientos y llegan las penalizaciones. Por eso es esencial analizar con detalle estos documentos para entender las expectativas y condiciones del órgano de contratación, nuestras obligaciones como contratistas y las consecuencias de no cumplir o mal cumplir el contrato. Los pliegos son la regla de medir en base a la que se puede apreciar un incumplimiento del contrato. Ante una situación anómala o problemática, la Administración consultará los pliegos, ya sean los de cláusulas administrativas o los de prescripciones técnicas. Por tanto, cualquier desviación de lo estipulado en estos documentos se considerará un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso. No es algo opinable. Y cuando es matizable, los órganos de contratación tienen la facultad de interpretar los pliegos, cosa que hacen cuando surgen ambigüedades o controversias. Una interpretación que, aunque debe ser objetiva y alineada con el principio de buena fe y la literalidad de los términos, generalmente lo que puedes esperar es que favorezca a la Administración basándose en el interés público y el principio de conservación del contrato. En fin, que la Administración tiene la sartén por el mango. Los pliegos pueden incluir diversas cláusulas sobre incumplimientos y penalizaciones, sí, como retrasos en la ejecución, no cumplir con los criterios de adjudicación o no atender las obligaciones esenciales del contrato, todas con sus correspondientes consecuencias. De ahí que resulte esencial revisar y entender todas las posibles causas y consecuencias de incumplimiento que se hayan previsto en cada pliego en concreto, ya que no hay un estándar uniforme, cada contrato es único. Prevenir incumplimientos comienza con una lectura detallada de los pliegos antes siquiera de preparar la oferta y sigue solicitando aclaraciones para resolver dudas y anticipar problemas antes de presentar la oferta. Ya en fase de ejecución, la gestión del contrato debe ser proactiva, revisando nuevamente la documentación, identificando posibles complicaciones, manejando los problemas de manera anticipada y manteniendo una comunicación constante con la persona responsable del contrato. Buenas prácticas que no solo previenen o mitigan el incumplimiento, sino que también fortalecen la relación con la Administración, algo que es conveniente para el largo plazo. Y si resulta inevitable, en caso de incumplimiento, la actuación más prudente es anticiparse y gestionar proactivamente los problemas para reducir los efectos, tener la iniciativa. Es importante ser conscientes de que la Administración actuará con diligencia a la hora de imponer penalizaciones, que además serán ejecutadas directamente por el órgano de contratación y que son inmediatamente ejecutivas. Por tanto, una gestión proactiva, efectiva,
Es esencial para mitigar los impactos de cualquier incumplimiento. Y hasta aquí el episodio 207. En el próximo episodio te hablaré sobre un principio. Todavía no lo he escogido, pero te aseguro que tendrá que ver con vender a la administración. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración y también mejorar cómo lo haces en luisgracia.es. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.